Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay, del entorno y de su gente, muchas cosas por contar, de economía y deportes, y del onceno motilón, de la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno económico. En Entorno Económico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión les traigo los apartes de una entrevista realizada por Mauricio Reina en su programa Charlas Banrep, que trató acerca de los ciclos económicos en Colombia. Pero antes de iniciar, aparte de esa charla, quiero compartirles también el resumen de lo que fue este ensayo para que logren conocer cómo han sido esos ciclos económicos vistos por esos economistas, pero en los que toman en cuenta aquellas épocas donde la economía colombiana estuvo en lo más alto y aquellas donde la economía estuvo en lo más bajo, entre esos picos, entre esos extremos, entre lo que vienen siendo los picos y los valles. En Entorno Económico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión recurro a la revista sobre ensayos de política económica de Colombia, y en su último número nos muestra un documento, un estudio denominado Características cuantitativas de los ciclos económicos en Colombia. El monitoreo de la estabilidad financiera, de los desequilibrios macroeconómicos y del espacio para una política económica activa, inflación cerca a la meta y finanzas públicas sostenibles son condiciones necesarias para enfrentar con éxito futuros choques adversos. En cuanto al enfoque del estudio, las expansiones de las economías se caracterizan por aumentos sostenidos del consumo de los hogares, el empleo, la inversión, entre otros indicadores, mientras que las recesiones se identifican por su contracción. La alternancia de las fases de expansión y contracción es lo que se denomina ciclo económico. Este ensayo sobre política económica identifica la cronología de referencia de los ciclos económicos en Colombia, es decir, aquellos momentos en que se presentaron fases de expansión y de recesión entre los años 1975 y 2022 y examina el comportamiento de un número importante de variables regionales, sectoriales y agregadas a lo largo del ciclo. Conocer la cronología y las características del ciclo económico permite conocer mejor el funcionamiento de la economía colombiana al estudiar los posibles detonantes de las recesiones, distinguir los factores coyunturales y estructurales que amplifican los choques, comprender cómo responden los hogares y empresas e incorporar lecciones para el diseño de políticas. Pero, queridos oyentes de Multientornos, ¿cuál será la verdadera contribución de ese estudio a la Academia Colombiana? Inicialmente se establecen las fechas en que ocurrieron las expansiones y recesiones con la precisión que permite la información mensual. El documento también establece la duración promedio
y amplitud de las distintas fases, el grado de difusión de los choques y la sincronización de diferentes variables del ciclo de referencia. Describe asimismo el comportamiento de variables claves durante las recesiones y en los meses posteriores. Luego presenta y analiza a lo largo del ciclo de referencia una amplia gama de indicadores que el Banco de la República utiliza para seguir en tiempo real la evolución de la economía y apoyar las decisiones de política monetaria. Este ensayo de política económica sienta las bases metodológicas para dar continuidad a ese ejercicio en el futuro y finalmente propone la creación del Comité de la Cronología del Ciclo Económico de Colombia, CROC. Este comité académico independiente, conformado por expertos, estaría encargado de actualizar y mantener la cronología de manera regular, siguiendo el ejemplo de instituciones similares en otros países. Su existencia favorecería la continuidad y la credibilidad del análisis de los ciclos económicos y proporcionaría un referente objeto tanto para la comunidad académica como para los diseñadores y ejecutores de la política económica. Finalmente, queridos oyentes de Multientornos, este documento, este ensayo nos muestra como resultados que entre los años 1975 y 2022, la economía colombiana experimentó 4 recesiones, un menor número que Estados Unidos y Europa en el mismo periodo. Las expansiones son prolongadas, 121 meses en promedio, y las recesiones relativamente cortas, alrededor de 15 meses. La última expansión terminó en agosto del año 2022. La crisis de la deuda latinoamericana en 1982, la financiera de los países asiáticos en 1997, la crisis financiera global en 2008 y más reciente las protestas sociales y el COVID-19 están entre las posibles detonantes de las fases de recesión encontradas. La diversidad de causas, la situación de la economía al inicio de cada crisis, la respuesta de los agentes y de las políticas de estabilización hacen difícil identificar regularidades. Sin embargo, en las recesiones recientes se observó caída de la inflación después de algunos meses, depreciación del peso, aumento en la percepción de riesgo, reducción del déficit en cuenta corriente y deterioro del mercado laboral. El desempleo y la informalidad, los salarios reales y la confianza del consumidor muestran una clara conexión con el ciclo. En contraste, el consumo de los hogares no registró caídas durante las recesiones. Aunque las técnicas y los conceptos utilizados para fechar los ciclos difieren de los aplicados en el ejercicio de la política monetaria, los indicadores de actividad económica empleados para su manejo capturan adecuadamente la dinámica de la economía y señalan oportunamente el deterioro de las recesiones. Sin embargo, la metodología de este ensayo sobre política económica no es para la toma de decisiones en tiempo real. Las 3 recesiones más recientes dejan lecciones importantes. La del año 1997 fue la más profunda y duradera, posiblemente por los fuertes desequilibrios macroeconómicos y la fragilidad financiera. En contraste, la de 2008 y 2019 encontraron la economía con un sistema financiero más sólido y menos desequilibrios, fueron enfrentadas con políticas contracíclicas que las hicieron más cortas y menos profundas. Hacia adelante, el monitoreo de la estabilidad financiera, de los desequilibrios macroeconómicos y el espacio para una política económica activa
inflación cerca de la meta del 3% y finanzas públicas sostenidas son condiciones necesarias para enfrentar con éxito futuros choques adversos. Así, queridos oyentes de Multientornos, ahora seguidamente, después de conocer este resumen de ese ensayo, voy a mostrarles aparte de la entrevista que le hizo Mauricio Reina, un reconocido economista de Colombia, quien es un analista económico de Fedesarrollo, quien les va a hablar un poco más acerca de los ciclos económicos. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas charlas BanRep, este espacio periódico donde analizamos los resultados de los estudios que hace el Banco de la República, los famosos ESPE, famosos sobre todo para los funcionarios del banco, pero que para el público en general son estudios técnicos del Banco de la República. En esta ocasión vamos a hablar de un tema clave, ahora que vamos pospandemia, viendo si vamos para arriba, para abajo, es un estudio sobre las características cuantitativas de los ciclos económicos en Colombia. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Y tenemos con nosotros a sus dos principales coordinadores. Por una parte, Juan José Ospina. Juan José es subgerente de política monetaria del banco. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Mauricio, muy contento de estar aquí. Bueno, y Luis Eduardo Arango, ya nos ha acompañado en otras charlas BanRep, es investigador principal del Banco de la República y también coordinador de este. Luis Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Pero ustedes, Luis Eduardo, están oficiando como representantes de un vasto equipo, como suele suceder en los estudios del banco. ¿Cuánta gente participó? ¿Cómo fue esto? Sí, así es, Mauricio. En este estudio en particular trabajaron, aparte de Juan José, otras 30 personas. Todas ellas dedicadas al análisis particular de las variables que estamos tratando, procesando, analizando en este documento ESPE. Un equipo grandísimo vinculado a las acciones, al quehacer monetario y el equipo dedicado a la producción de las variables regionales. Que Luis Eduardo y Juan José en su condición de coordinadores pues fijan la metodología, trabajan casi 2 años en este documento y la gente se pregunta ciclos económicos. ¿Qué es eso con plastilina y por qué es importante estudiarlo? Pues con plastilina, digámoslo así, las economías suelen enfrentar periodos de auge en el que variables, indicadores muestran que estamos en expansión, las familias gastan más, hay más empleo, las empresas invierten y hay otros periodos, otras fases que llamamos en el estudio donde la economía se viene abajo, los hogares gastan menos, las empresas invierten menos a su vez y la tasa de desempleo aumenta. Entonces a eso llamamos en el estudio fases de auge y recesión en conjunto, llamamos eso el ciclo económico y estos se presenta de una manera consecutiva. Primero hay fases de expansión, luego de recesión y así sucesivamente. Exacto, ese arsenal conceptual del ciclo económico que habla sobre la economía, que habla sobre la eficacia de las políticas económicas, lo han aterrizado al caso colombiano en este documento, Juan José. ¿Cuáles son los objetivos concretos que se persiguieron y lo que se hizo dentro de este documento? Sí, así es, Mauricio. A ver, nosotros hicimos varias cosas. Pues lo primero es un trabajo histórico, donde nos devolvemos y miramos toda la cantidad de variables que mencionó Luis Eduardo, las miramos en el tiempo, utilizamos las series históricas de los 100 años del Banco de la República, utilizamos una gran cantidad de indicadores y variables, más de 41 variables al final, terminamos utilizando para los periodos recientes y el objetivo en ese momento es pongámosle fecha a esos periodos de recesión y expansión, digamos cuando la economía estuvo bien, digamos cuando la economía estuvo en crisis, cuánto duró, qué tan profundas fueron las crisis, entonces hacemos también una medición de algunas de las características cuantitativas de esas fluctuaciones y adicionalmente hacemos varias cosas. Uno, creamos un poco de metodología para poder seguir haciendo eso de aquí en adelante, para poderlo hacer de una manera sistemática. Dos, hacemos una documentación de una gran batería de indicadores que utiliza el Banco de la República para ir midiéndole el pulso a la economía en tiempo real. Tres, ampliamos esos indicadores a darle una dimensión regional, ¿cierto? Entonces hay una contribución grande
de tratar de ver cómo se comportan las economías de las diferentes regiones del país a medida que el ciclo económico de toda la nación va ocurriendo. Y finalmente creamos las bases para una cosa que Luis Eduardo les va a explicar, que es la creación de un comité de fechado del ciclo económico, que fundamentalmente lo que quisiéramos que hiciera en adelante es que ponga las fechas de aquí en adelante, que haga lo que nosotros hicimos hacia atrás, pero que lo pueda hacer de aquí en adelante. Bueno, y cuando uno habla de ciclos económicos, la gente puede decir, wow, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pero Juan José acaba de mencionar un concepto que la gente sí tiene mucho más asimilado a su cotidianidad y a su entorno, y estamos hablando de las recesiones económicas. Una de las virtudes de hacer este ejercicio histórico hacia atrás, con tiempo, con más de 40 variables, es que se puede precisar de manera más técnica qué es una recesión y qué no es una recesión. Luis Eduardo, en los últimos 30 años, ¿cuántas recesiones ha tenido Colombia? ¿Cuáles y cómo las caracterizarías en términos generales? El objetivo del documento no es identificar las causas de las recesiones, no. Nos apoyamos en referencias existentes, casi todas de autores colombianos, donde las caracterizan, y nosotros sacamos de allí información, pero no, ni vamos a la causa de las recesiones, ni tratamos de probar eso, pero aprovechamos esa literatura existente. Entonces tenemos la crisis de la deuda de 1982, luego nos movemos a la crisis, ahora sí de los últimos 30 años. La segunda crisis nosotros la asociamos a la crisis de los tigres asiáticos, donde hubo una contracción de los flujos de capitales hacia economías emergentes que afectó muchísimo la economía colombiana, coincidió con reducción de los precios del petróleo. Esta crisis, decimos nosotros, tuvo el pico en diciembre de 1997 y tuvo su valle en agosto de 1999. Documentamos también como crisis la de 2008, esta comenzó en febrero de 2008, terminó en marzo de 2009, la llaman a nivel internacional la gran crisis financiera, y bueno, en Colombia lo que tuvimos en el periodo anterior fue una expansión de crédito, y finalmente documentamos la crisis que llamamos en general de COVID, pero uno de los principales hallazgos del documento es que esta crisis comenzó desde antes, en octubre de 2019 y terminó en abril de 2020. Okay. La encadenamos allí, no tenemos pruebas de esto en el documento, pero pues utilizamos alguna literatura relacionada y algunos hechos que tiene la gente en mente, que fue el estallido social como detonante de lo que luego se convirtió en una recesión, que fue realmente corta. Me da la impresión de lo que describes, que el documento debe tener una riqueza de conclusiones bastante vasta. Pero hay dos cosas que me llaman la atención. Una, el número de recesiones en 40 y pico de años parece poquito, es decir, 4 recesiones, por supuesto una recesión es algo brutal y nadie la quiere vivir, pero 4 nos ubican más o menos bien en el mundo o más o menos mal, sobre todo en el contexto latinoamericano. Y lo segundo que me llama la atención, características y causas muy distintas de cada recesión. Así es, nos cuesta hablar un poco de regularidades a pesar de que encontramos ciertos comportamientos relativamente repetidos de algunas variables, no muchas, pero de algunas variables en estas recesiones. Y sí, tienes razón, nosotros tenemos, de acuerdo con nuestras mediciones, con esta propuesta de fechado de las recesiones, tenemos el mismo número para el mismo periodo, el mismo número de recesiones que Francia, ¿sí? Tenemos una menos que los Estados Unidos, de acuerdo con el Dating Committee, que viene funcionando allá desde 1978, pues ellos tienen información anterior a las fechas de los ciclos, pero el Dating Committee viene funcionando desde esa época, y tenemos una menos que la zona europea. Entonces, por ahí vamos con una economía que es bastante estable. Incluso lo que mencionaba Juan José hace un rato, utilizamos, esto es por fuera de la cronología de referencia, que así llamamos en el documento estas 4 fases de recesión a las que nos estamos refiriendo, pero por fuera de esa cronología de referencia hicimos un estudio muy bonito, lo hacen unos colegas de la sugerencia de Juan José, donde encuentran que en 100 años hemos tenido 7 recesiones, que yo creería que pues Estados Unidos lleva 6 desde el 78, entonces yo creo que es una economía relativamente estable, ellos hacen comparaciones importantes. Y déjame terminar con esto sobre la caracterización de las fluctuaciones. Duraron las expansiones en promedio 106 meses, y las contracciones en promedio
15 meses, ¿sí? Es decir, un ciclo completo dura más o menos 121 meses. La más severa fue la crisis de 1997, la de finales de siglo, que no fue la más duradera, pero fue muy profunda, entonces por eso decimos que es la más severa. Bueno, Luis Eduardo, aunque en este ejercicio no se detectan regularidades en los ciclos, en el caso de Colombia, ni tampoco similitudes exactas en las recesiones, ustedes sí han encontrado unos comportamientos interesantes alrededor de variables claves, como el comportamiento del empleo en los ciclos, el comportamiento del consumo, la confianza del consumidor. ¿Qué encontraron allí? Así es, Mauricio. Nosotros ponemos un gran número de variables frente al ciclo de referencia, frente a esas fases de recesión y miramos cómo se comportaron, si estuvieron sincronizadas o no con ese ciclo. En el caso del consumo que mencionas, encontramos que ha sido una variable muy suave y si uno mira esa variable de las cuentas nacionales, no encuentra ninguna fase de recesión en ella misma. Una variable suave, no sabemos si las familias han aprendido a lidiar en Colombia con las crisis, la de 2008, por ejemplo, que no se detecta en ese indicador de consumo, o la política económica ha sido eficaz en ese sentido y ha permitido suavizar el consumo de las familias, o se han reducido las restricciones de liquidez. Todo eso está por verificar. Y estamos trabajando en ese frente. Un hallazgo muy bonito es el que tiene que ver con la confianza del consumidor, el indicador de Fedesarrollo. Cuando esta variable pasa de terreno positivo a negativo y el cambio es cercano a 50 puntos en pocos meses, con alguna probabilidad estaríamos pisando una fase de contracción. Lo mismo sucede con indicadores del mercado laboral, me refiero a uno en particular, el desempleo cíclico. Cuando sube muy rápidamente, en relación con el desempleo estructural, entonces podríamos también estar en una fase de recesión. Imagínense ustedes la cantidad de información, reflexiones, conclusiones que sale de esa revisión histórica. Luis Eduardo estaba mencionando un dating committee. Vamos a ver en un momento qué quiere decir eso y cómo esa idea se puede tropicalizar, llamémoslo así, para el caso de Colombia. Pero antes de eso, Juan José, yo me imagino que un investigador ve toda esa cantidad de información, ese periodo histórico tan amplio, y si bien no hay regularidades precisas en todos los ciclos y todas las recesiones, algunas conclusiones o reflexiones de política le quedan en la cabeza a un investigador. ¿Qué sacas tú de haber estado coordinando este documento sobre esa dimensión de recomendaciones, llamémoslo así? Claro, lo primero es que hay que recordar que esas fluctuaciones, el origen, depende de los choques que nos afecten. Entonces uno no podría esperar que una recesión que viene, por ejemplo, por la llegada de una pandemia, de un virus, sea parecida a la que viene por un desorden en el sistema financiero de los Estados Unidos. O sea, no hay ninguna razón para pensar que esas dos recesiones van a ser iguales ni que la respuesta de la economía va a ser igual. Entonces parte de devolverse y mirar las recesiones anteriores es tratar de ver qué podemos aprender para recesiones futuras. Entonces no es tan fácil porque no hay tantas regularidades, pero sí podría decir algunas cosas. La primera es que monitorear la estabilidad financiera es esencial. Las recesiones más profundas, tanto en Estados Unidos como en Colombia, han sido aquellas, o las más severas, han sido aquellas en las que el sistema financiero entró en crisis. El año 99, por ejemplo, ¿cierto? La del año 98-99. La segunda es que monitorear los desbalances macroeconómicos es importante. Entonces, cuando uno ve la recesión del año 99, una recesión caracterizada por una economía colombiana con desbalances, un crecimiento del crédito muy fuerte, crecimientos muy fuertes de la vivienda, alto endeudamiento público. También estaba desbalanceada la economía cuando le llega el choque. Si uno mira las recesiones de 2008 y la recesión de 2020, esas recesiones nos toman después de periodos donde la economía no ha tenido grandes desbalances o donde se han corregido rápidamente. Entonces esos desbalances implicaron que estas recesiones fueran más cortas y adicionalmente que la respuesta de política pública pudiera ser lo que nosotros llamamos técnicamente contracíclica, que es que la política fiscal y la política monetaria puedan tratar de ayudar a la economía a salir de la recesión. Entonces, si uno quiere sacar una lección hacia adelante, pues es muy importante que la política fiscal y la política monetaria tengan espacio
para poder reaccionar ante futuros choques y que no caigamos en recesiones, y que si caemos en recesiones, la respuesta puede ser a sacarnos de esas recesiones. ¿Cómo se saca el espacio fiscal y cómo se saca el espacio monetario? Con inflaciones cerca a la meta y con una sostenibilidad de las finanzas públicas. Si entiendo bien, la estabilidad macroeconómica no es una virtud en sí misma, sino que aparte de eso permite que los recursos que se usan en momentos difíciles, política monetaria, política fiscal, tengan margen de maniobra, y sobre todo también que el sector financiero esté en orden, porque eso ayuda a que los ciclos se atenúen y se suavicen. Muy bien, y estábamos hablando del Dating Committee. ¿Qué es eso del Dating Committee en Estados Unidos? Pero sobre todo, ¿qué hacen ustedes con este ejercicio para proponer una idea análoga, un comité de fechamiento? Mejor dicho, que hable el que sabe. Luis Eduardo, ¿cómo es la cosa? Pues nosotros desde hace ya varios años, y esta idea la hemos discutido con académicos cercanos, sí, ya desde hace muchos años, de crear un comité estrictamente académico, independiente del Banco Central, del gobierno, que determine las fechas, como en los Estados Unidos, Francia, Europa, recientemente en España, las fechas donde hubo un pico y un valle, lo que llamamos nosotros las zonas grises en la evolución de las variables de la economía, para estudiar lo que sucedió. Esto se hace a pasado reciente, no es que se haga en tiempo real, ¿no?, sino que el comité, que todavía no hemos determinado y no hemos escuchado propuestas, no lo hemos discutido de manera amplia, cómo se podría integrar, se pronuncie, digamos, 2 años después de que se cree que tuvimos un pico o un valle, cuando las estadísticas oficiales se hayan consolidado, se hayan corregido, para que no esté corrigiendo las fechas de picos y valles, ¿sí?, y para que tenga altísima credibilidad y aceptación por parte de la comunidad académica. La idea es realizar ejercicios académicos a nivel macro, microeconómico, para entender bien la respuesta de las firmas, las empresas, pues, las personas, los hogares, ante situaciones de expansión y contracción. La idea es tener fechas para hacer ejercicios de índole académica fundamentalmente. Esos ejercicios de índole académica, cuando fijan las partes menos favorables de los ciclos, supongo que habrá gente que se pregunta, entonces ahí inciden las decisiones del banco. ¿Esto tiene algo que ver con las decisiones de la Junta Directiva del banco, o esto es un ejercicio de índole puramente técnico, académico, Juan José? No necesariamente, Mauricio, porque el ejercicio que mira hacia atrás, pues cuando está hecho, pues ya es muy tarde para tomar una decisión. Lo que hacemos en el banco es mirar la economía en tiempo real e ir tomando las decisiones en tiempo real. Entonces el ejercicio per se no es muy útil para las decisiones del día a día de la política monetaria. Y adicionalmente hay una cosa que es importante, es un poquito más técnica, pero el concepto de recesión que se utiliza en el ESPE no necesariamente es el mismo concepto de recesión que se utiliza en las decisiones de política monetaria. En el ESPE, cuando las variables están cayendo, estas 41 variables, muchas de ellas están cayendo, empieza un proceso de recesión, por ejemplo, ¿cierto? En la política monetaria, la recesión que más nos preocupa es cuando el nivel, no el cambio de las variables, está muy abajo de lo que nosotros consideramos debería ser ese nivel de largo plazo y sostenible de la economía. Entonces, los conceptos de recesión no necesariamente son iguales. Dicho eso, nosotros sí encontramos que en nuestras zonas grises fueron zonas también donde a los ojos de la política monetaria hubiera habido una recesión. Bueno, ahí están algunos de los elementos, algunos de los ingredientes que ofrece este nuevo trabajo de investigación. Más de 2 años trabajando, más de 20 personas, para identificar las características cuantitativas del ciclo económico en Colombia. Un hombre aparentemente técnico, pero que ustedes ya han visto tiene que ver con el bienestar de todos permanentemente. Y esto es para animarlos a revisar el ESPE, y les agradecemos, por supuesto, a Juan José Ospina, subgerente de Política Monetaria del Banco de la República, uno de los coordinadores, el otro coordinador, Luis Eduardo Arango, investigador principal del Banco de la República. Con estos temas de economía, del ciclo económico, Multientornos da por finalizado su programa número 145. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos.
Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.